En la noche en que la luna parecía una moneda vieja colgando sobre los cafetales, la casa grande brillaba como si quisiera ahogar cualquier sombra que se atreviera a tocarla. Las lámparas en los corredores ganaban a la oscuridad su red de luz amarilla. Los sirvientes se movían en silencio y la música tenue del salón obedecía al ritmo de costumbres aprendidas y memorizadas. Pero dentro de uno de esos salones, entre cortinas de encaje y sillones donde nadie se sentaba, Amelia Carneiro de Almeida notaba que algo dentro suyo se había apagado hacía años. Tenía la cadera firme, los hombros erguidos por la educación y la nobleza de su apellido. Tenía vestidos que tomaban la forma de su cuerpo, como si fuera un producto más de la casa. Tenía, sobre todo, una etiqueta que dictaba deseos cuidados y miradas contenidas. Lo que no tenía era un lugar donde su ánimo pudiera estallar sin temores. El barón Alcides, firme, imponente, dueño de la tierra como si la tierra fuera un apéndice de su voluntad, le ofrecía la seguridad más codiciada, posición, comodidades, la certeza social. Lo demás quedaba relegado a la sobriedad de sus tardes y a la compañía de cuadros que no la miraban de vuelta. Alcides caminaba la casa con la gravedad de un ejército que no necesita palabras para dominar. Detrás de la máscara de orden había, sin embargo, ojos que observaban más allá de lo que la mirada de un marido suele permitirse. Aquellos ojos eran observadores pacientes, acumulaban detalles como quien reúne pruebas. Eran ojos que coleccionaban noches pequeñas y secretos de otros cuerpos para guardarlos después como si fueran trofeos blandos. Un rumor, una sonrisa que no se regresó. La voz de la vecina dona Constanza rozando los oídos de Amelia como un viento seco. Dicen que en la otra hacienda hay un hombre que no es hombre como los otros. Las palabras se multiplicaron en la sala de costura, en el comedor y en voz de niñas que todavía no conocían el peso que tiene la lengua de los mayores. Miden casi 2 varas, decía alguien. Trae de la costa, vino entre otros en las últimas cargas. Añadía otra, como si repasar la geografía fuera a exculpar la injusticia. Para Amelia esos ecos abrieron una puerta que ella misma no sabía que existía, una curiosidad que fue primero silencio y después latido. La invitación a la curiosidad llegó sin despliegues, un encuentro fortuito junto al pozo, una sombra más alta que las demás recogiendo agua para la casa ajena. Ella, que no acostumbraba a pasear sola, encontró en la frialdad del mármol del pozo un lugar donde recostarse y observar sin llamar la atención. El hombre alzaba el cántaro con manos grandes, con dedos que habían pasado por redes, sogas y surcos. No era la musculatura solo lo que llamaba la atención. Había en su postura una dignidad antigua, un modo de sostener la mirada que no pedía permiso. Fue un reconocimiento igualado y casi antiguo. Amelia vio en él la firma de una resistencia que no se explicaba en la casa grande. «Buenas noches», dijo ella, tan breve que el sonido se disolvió en el aire caliente. No esperaba que contestara con una palabra distinta de la obediencia que el mundo le enseñó a anticipar. Pero la voz que emergió no era la voz domesticada de quien aprende a responder. Era una voz que guardaba música de otra orilla. «Buenas noches», respondió él, cortés aunque sin ademanes serviles. Sus palabras eran simples, medidas, y en cada sílaba venía algo más, cortesía que no se confundía con sumisión. Ella notó el acento en la pronunciación, como si hubiese traído consigo una costa entera. No hubo más conversaciones que esa por aquel primer día. Lo suficiente para que la imagen quedara grabada. La espalda que sostenía el cielo de otras historias, el perfil donde la luna hacía protuberancias de sombra. Cuando regresó a la casa, Amelia llevó esa estampa como quien guarda una fruta exótica dentro del pecho. Más tarde supo su nombre. Lo dijeron los más jóvenes con una mezcla de asombro y miedo a las consecuencias. Tobías. Hablar de él era nombrar aquello que las reglas preferían callar. Desde entonces, las noches de Amelia empezaron a llenarse de pequeñas fugas. Caminos que la llevaban hasta el límite de la propiedad. Pasos que se detenían para escuchar el murmullo del trabajo nocturno. Manos que buscaban en la penumbra la textura del propio deseo. Cada paseo tenía la forma de una pregunta. Y Tobías,
sin saber al principio qué era el tema de esas preguntas, se convirtió en un centro de gravedad que trastornaba la compostura habitual de la casa. Las primeras conversaciones entre ellos se tejieron como si ambos fueran artesanos que reconocen las mismas fibras. Ella le hablaba de la sensación de soledad que la acompañaba durante los banquetes, de los cuadros que parecían fundir la voz, de la lengua que no encontraba palabra para nombrar lo que la inquietaba. Él, cuando respondía, hablaba de su tierra con una nostalgia sin melodramas. Dijo el nombre del mar, mencionó sonidos que para él eran mapas, citó el perfume de la hierba que no tenía nombre en aquel portugués heredado. No eran relatos exóticos para ella, sino ventanas pequeñas que se abrían hacia una claridad distinta, una vida que no se medía por la reputación. Las noches los fueron moldeando. Eran encuentros sin artificios, una lámpara escondida entre las sombras, manos que se rozaban en el pretexto de pedir hilo, silencios que se abrían como puertas. Amelia descubrió que Tobías no hablaba demasiado de su propio dolor. Lo contenía con una firmeza que no la hería, sino que la tranquilizaba. Allí había una conciencia del mundo que no se derrumbaba ante la desesperación. En cambio, sostenía la esperanza como un objeto frágil. Una tarde de lluvias tímidas, la hacienda recibió un golpe de rumor. Los peones decían que el varón daba órdenes para traer a Tobías a la casa grande, que quería tocar con los ojos esa figura que había visto de lejos. El rumor llegó a Amelia como un aviso, pero ella no interpretó las palabras como amenaza inmediata. Más bien sintió que algo en su interior se tensaba, como un arco que recibe la flecha. La casa grande era un territorio de reglas, y en esas reglas, los cuerpos no eran patrimonio propio sino bienes gestionables. La posibilidad de que Tobías se acercara a la zona de luces y manteles podía significar, al mismo tiempo, una ocasión y un peligro. Fue en el payol donde se consumó la noche que marcaría un antes y un después. El payol, esa dependencia de paredes de madera donde se guardaba el grano y a veces el silencio que la terraza no admitía, funcionaba para la hacienda como un armario de secretos. Allí, entre sacos y luz filtrada, los gestos no podían esconderse totalmente, pero encontraban un recodo donde volverse intimidad. Amelia llegó con la respiración contenida. No iba con la intención de romper el mundo, sino de encontrarse con algo inefable que ya se había convertido en necesidad. Él la esperaba con la sobriedad con la que se esperan las cosas que saben su destino, con calma, sin prisas, sin ansiedades por demostrar nada. Ella, en cambio, tenía la urgencia en la boca. Había algo de curiosidad que necesitaba transformarse en experiencia para poder entenderse a sí misma. Probar era la palabra que ella no pronunció en voz alta, pero que presidía cada uno de sus movimientos. No había en ello la connotación de simple apetito. Era una búsqueda de comprobación. Averiguar si aquel contacto podría devolverle una forma de vida. El primer roce fue una cuestión de tacto más que de estructura. Sus manos se encontraron en el borde de un saco de café, y al principio, se limitaron a una caricia que no quería perturbar la armonía del lugar. El sudor y el olor del grano se mezclaron con la fragancia natural del cuerpo de Tobías. Algo terroso y salado. Una memoria de mar que no se domesticaba. Ella cerró los ojos y escuchó cómo su propio latido cambiaba de ritmo, como si la habitación tuviera pulseadas distintas. No hubo violencia, ni presa ni asalto. Hubo consentimiento tejido con cuidado, preguntas mudas que se respondían con respiraciones, límites trazados y respetados. Tobías, cuyo oficio era la fuerza, mostró en aquello un gesto delicado. Sus manos, acostumbradas a la dureza, aprendieron la suavidad con la modestia de quien no quería caer en el gesto que define la posesión. Cuando sus labios se encontraron, fue como el encuentro de dos territorios que desconocían sus fronteras. La humedad del aire, el crujir leve de la madera bajo los pasos de algún animal, todo componía una sinfonía doméstica que parecía bendecir la clandestinidad. Ella probó al gigante en todas las acepciones que esa palabra soporta. No solo tocó la carne, sino que degustó la presencia, comprobó la posibilidad de ser vista sin que su rol de esposa la definiera, paladeó el derecho a sentir sin la mediación de las reglas. Fue una experiencia que no buscó hacer daño, sino afirmarse.
Ambos comprendieron el peso de esa decisión. Era un acto que los colocaba, sin vuelta atrás, en la línea de fuego de la moral pública. Esa noche, entre sacos y sombras, Tobías le habló de su nombre verdadero antes de que llegara el amanecer. Le contó cómo, en la costa de Guinea, había un tambor que marcaba el pulso de los pasos. Le dijo que su madre le había enseñado a bailar con los ojos cerrados, que el viento de su tierra tenía otro modo de entrar en los cuerpos. Amelia escuchó con devoción. Entendió que aquello que compartían era también la recuperación de palabras perdidas. La intimidad, más que carnalidad, fue una especie de regreso a sí mismos. Cuando salieron del payol, la madrugada era un velo gris sobre los cafetales. El aire olía a tierra mojada y a futuro impreciso. Amelia volvió a la casa ya transformada por dentro. Llevaba en el cuerpo la imagen de manos que habían sabido sostener y no subyugar. Tobías, por su parte, regresó a la periferia de los hombres que trabajaban la tierra con la dignidad intacta y la certeza de que algo se había abierto, que ni la noche ni la costumbre podrían cerrar tan fácil. La jornada siguiente en la casa grande obedeció al guión de todas las otras jornadas, salvo por los pequeños terremotos internos que solo Amelia supo medir. A la mesa, la conversación fluía como siempre. El varón comentaba cuentas de la plantación, los invitados alababan la potencia comercial de las cosechas, las criadas servían con la templanza aprendida. Pero en la mirada de Amelia había una nueva transparencia. Cuando se cruzaba con Alcides en el corredor, él la miraba con una curiosidad que no exigía explicación. Había en su gesto la sospecha de algo que no terminaba de nombrar. No era ira todavía. Era un interés que olía a vigilancia. El varón se había construido como quien posee y administra todo aquello que le pertenece. No toleraba fallos en el mecanismo que sujetaba su mundo. Pero había en Alcides una contradicción que pocos alcanzaban a ver. El placer que le producían las observaciones furtivas tenía algo de confesión. Mirarse le había vuelto una práctica que le permitía sentir el pulso humano sin comprometerse con ello. Era una forma de acercamiento que no exigía compañía, pero que en su soledad produjo una metamorfosis peligrosa. La contemplación se convirtió en necesidad. Si alguien le abría un abanico de lo que ocurre detrás de las cortinas, él miraba hasta que su propia corteza empezaba a resquebrajarse. Dona Constanza, encargada de brotes de rumor, recorría la hacienda con pasos que parecían medir la moral pública. Sus ojos encontraban ángulos, sus labios guardaban cuchillos ligeros que soltaba en charlas pequeñas. «La señora anda diferente», dijo un martes, en la cocina, mientras afilaba cuchillos. «Hay quien dice que la vi al borde del pozo conversando con ese hombre». Las palabras cayeron como semillas, y germinaron en miradas que no tardaron en buscar la confirmación. Amelia, consciente de que la casa es un animal que se alimenta de certezas, supo que aquel filo de secreto no podía sostenerse por mucho tiempo. Pero tampoco cedió al pánico. Había dentro de ella una claridad que no permitía que la vergüenza la dominara. Había, más bien, una convicción. Aquello que había probado la hacía humana de nuevo. Nada de eso borraba la gravedad de la situación. Tobías seguía siendo esclavizado en un sistema que le negaba nombre y libertad. Su cercanía a Amelia estaba atravesada por una red de relaciones de poder que ninguno de los dos podía desatar por sí solo. Los encuentros continuaron en la clandestinidad, pero poco a poco Amelia fue necesitando más que momentos a hurtadillas. Quería, quizás por primera vez, que lo que existía entre ellos tuviera un eco que no fuera secreto. La idea no era ingenua. Era la prueba de que el amor, si ese era el nombre justo para lo que los unía, se transforma en exigencia. Exige ser visible, o exige estrategias para sobrevivir. Debajo del tejado de su casa, la posibilidad de convertir el deseo en algo más, era una llama que amenazaba comprender otros papeles y otros destinos. Una tarde, ya sin poder ocultar el rumor entre ellos, el varón llamó a Tobías a la sala principal. No hubo gritos, no hubo acusaciones veladas a Amelia. En su lugar, vino una invitación que tenía la forma de una negociación. Alcides no habló desde la rabia,
sino desde la lógica de quien intenta controlar la fractura antes de que se abra. Le dijo a Tobías que su presencia podría ser útil en la casa grande. Le ofreció mejor ropa, más cercanía, un traslado que, superficialmente, podría parecer liberador. Era un gesto que, sin embargo, no disimulaba la geometría del poder. El varón proponía domesticar la situación sin cambiar las reglas de fondo. Tobías escuchó con la paciencia que lo caracterizaba. Sabía que aceptar implicaría una traba en su integridad y, posiblemente, un precio que excedía el de una vestimenta nueva. Sabía también que rechazarlo podía traer castigos que en su condición tendrían consecuencias duras. Sus ojos cruzaron los del varón con la frialdad de quien no pide nada y no teme perderlo todo. A Amelia le pareció que por primera vez, el destino de aquello que habían sembrado estuvo a la vista de todos. Un equilibrio precario dispuesto por quien poseía el poder. No hubo respuesta inmediata. La escena quedó suspendida como un bálsamo sobre el ánimo de Amelia. La oferta era un espejo donde se reflejaban posibilidades y peligros. Si Tobías aceptaba, podrían verse con más frecuencia, pero al precio de que toda la relación quedara mediada por la autoridad del varón. Si rechazaba, podrían perderse para siempre. Ninguna de las dos opciones era simplemente hermosa. La decisión, lenta y nocturna, se tomó en los pasos que ella daba entre las cortinas y las sombras. Lo que no negaba era que la prueba había ocurrido y que, en su cuerpo, algo había cambiado para siempre. La señora había probado al gigante, sí, pero aquella prueba tenía efectos que superaban la experiencia individual. Habría puertas que se cerraban y habría heridas que tardarían en cicatrizar. Cuando la luna nueva comenzó a asomar en el horizonte, Amelia supo que la vida ordenada de la casa grande empezaba a tambalear en su eje. A la semana de la oferta, un crujido menor en la noche llamó la atención de Amelia. Un carruaje lejano que se detenía no muy lejos de la casa. Alcides, siempre atento a las visitas que podían alterar la balanza social de la región, fue a recibir a quien llegaba. En el silencio que quedó después, Amelia caminó hasta la ventana del salón y observó, por primera vez con desasosiego, cómo su mundo cerraba filas. Un sentimiento nuevo la invadió. La certeza de que sus actos ya no pertenecían solo a su intimidad, sino que se extendían como ondas que podían tocar la reputación de su apellido, el trabajo de los hombres y mujeres que vivían bajo la mirada de la hacienda, la vida entera de Tobías. En la cocina, una criada dejó escapar una palabra que cuando llegó a los oídos de Amelia pareció un presagio. Se dice que el varón vigila como si la casa fuera un reloj que hay que ajustar. Amelia creyó, por un momento, que la vigilancia sería blanda. Miradas curiosas, comentarios que se desvanecen, pero en su cuerpo quedaba la sensación de que la mirada del varón no era inocente. Era una mirada que, al poseer detalles de los cuerpos, podía hacer que las costumbres se transformaran en condenas. Esa noche, sin embargo, todo lo demás quedó en segundo plano frente a la certeza de la experiencia. Amelia sabía que, de haber que elegir, preferiría enfrentarse a la opinión pública que renunciar a la memoria de la madrugada en el payol. Había en ella una claridad que le impedía regresar a la mujer sin nombre. Lo que vino después, los pasos, los rumores, las estrategias que se tejían como redes alrededor de los secretos, se sentía como algo que habría que gestionar con la prudencia que exige el amor cuando se enfrenta al mundo. Mientras la noche avanzaba y la casa se disponía a soltar los secretos que la vigilancia y el rumor prometían, Tobías regresó a su lugar de trabajo con una serenidad que a Amelia le dolía de tanto respeto. No era sumisión, era una postura ética. No dejarse consumir por la desesperación, cuando la dignidad se muestra en la constancia. En su pecho había una pequeña llama, y esa pequeña llama había prendido una esperanza que ni la distancia ni los límites sociales podrían apagar del todo. Al amanecer, cuando Amelia se pasó la mano por la mejilla y quiso atesorar el calor del recuerdo, no imaginó que la casa empezaría a murmurar con más insistencia. Las palabras, implacables, buscaban formas de lastimar o de reconstruir. Algunas cargaban condena, otras una curiosidad mezquina. Ella, sin embargo, se sostuvo en una convicción íntima. Había probado al gigante, y con eso,
Había probado la posibilidad de una vida que no cabía en los papeles del apellido. La noche que marcó todo no borró lo que vendría, solo plantó la semilla. Y aunque la semilla ya no era invisible, todavía había tierra suficiente para que creciera a escondidas. Cuando Amelia salió al corredor y vio la figura del varón alejarse hacia el despacho con pasos que sonaban a decisión, supo que la prueba que había hecho solo era el comienzo de una trama mucho mayor, tejida con poder, deseos y una ternura furtiva que ya nadie podría negar completamente. El último rayo de luna se extinguió detrás de las hojas. En el jardín, una puerta se cerró con suavidad, y dentro de la casa, los cuerpos se prepararon para lo que implicara haber abierto una puerta que antes había estado sellada. Si esta historia ya te toca de algún modo, suscríbete y comparte. Hay relatos que merecen ser escuchados y reenviados para que las voces que fueron silenciadas encuentren, alguna vez, su eco. La puerta del despacho se cerró con un sonido que se pareció a un fallo en el tiempo. Nadie supo si aquello significaba una condena o una tregua. Amelia se quedó en el corredor, los dedos apoyados en la baranda como si esa madera fuera el único confín que le permitiera sostenerse. Dentro de la casa, los pasos continuaron. Platos que chocaban, risas ensayadas, la vida pública insistiendo en su guión. Pero algo había cambiado en la geometría de las habitaciones. Ahora llevaba la huella de una noche en que dos cuerpos habían dicho sí a una verdad que no se anunciaba en las invitaciones de la sociedad. Alcides volvió antes del amanecer, con la compostura templada y la voz medida. No hubo reproche duro en su manera de hablar. Su ofrecimiento, esa propuesta que ya había asomado a través de rumores, tomó la forma de un contrato sin palabras. Acercar a Tobías, ponerlo bajo una nueva luz, domesticidad por vigilancia. Lo que él ofrecía era un traslado de la frontera. Lo que exigía, en silencio, era que la casa no se descuide de sí misma, que el escándalo se mantenga sellado, que lo que sucediera en la penumbra no traspasara los muros de la respetabilidad. Tobías aceptó. Lo aceptó porque la apuesta era simple y brutal. Aceptar significaba estar más cerca de Amelia. Negar significaba arriesgar la ira de quien mandaba. No fue una elección llevada por la ingenuidad. En su mirada había una ecuación moral que solo él entendía. La oferta abría acceso y cerraba alas. Su respuesta fue una afirmación serena, un gesto corto con la cabeza que no traicionó miedo, pero sí prudencia. Sabía que entrar a la casa grande lo colocaría en un territorio distinto. Allí los amaneceres se contaban con cuentas de plata, y los cuerpos eran vigilados con la precisión de un relojero. Aún así, la posibilidad de hablar más, de tocar sin esconderse, le pareció una ventana por la que valía la pena pasar. La llegada de Tobías a la casa grande fue anunciada por la limpieza de su ropa y la manera nueva en que sostenía el delantal. Le cambiaron las botas por zapatos menos rugosos y le colocaron una camisa de lienzo que acentuaba su porte sin convertirlo en exhibición. Para algunos criados fue motivo de susurros. Para las visitas, un dato que no merecía demasiada curiosidad. Para Amelia fue un alivio y una nueva inquietud. Verlo cerca devolvía la vida que había sentido aquella noche en el Payol. Pero también recordaba que la casa, ahora, era un escenario donde la intimidad debía aprender a disfrazarse. Los primeros encuentros en la casa fueron pequeños hurtos de tiempo. A mediodía, cuando las sombras se hacían planas bajo los aleros, Amelia encontraba la excusa de pedir que Tobías llevara un paquete o trajera una taza. Ellos se buscaban en la simpleza de las tareas. Un hilo que se deshilachaba, la mano que sujetaba la tela, la risa que se escapaba cuando un invitado contaba una anécdota sin gracia. En esos instantes no había violencia, tampoco expiación. Había el trabajo lento de reconocerse sin etiquetas. Alcides, por su parte, miraba. No consumía la relación con la crudeza que algunos imaginarían. Miraba con esa mezcla de curiosidad y posesión que tiene quien ha hecho de la observación su forma de pertenecer. A veces se acercaba al salón, y desde la puerta, observaba cómo Tobías se movía en la casa. No intervino. No mostró ira, ni afecto paternal. Era una presencia espectral, que velaba por una armonía que él mismo había restringido con su oferta.
No obstante, la mirada del varón no era inocua. Su silencio pesaba como un latido que marcaba los límites. La casa empezó a murmurar de maneras distintas. Dona Constanza encontró nuevos huéspedes para sus comentarios. Los criados que antes le reservaban respeto empezaron a mirar con cautela. Se tejían hipótesis sobre el futuro de Amelia y sobre la posición del varón. Algunos hombres, más interesados en el tamaño de la fortuna que en los afectos, imaginaban que la situación traería réditos para quien supiera explotarla. El coronel Afonso se mantenía observador, con esa sonrisa de hombre que calcula buen negocio y mala reputación con igual detenimiento. En medio de todo eso, la vida privada se coronó con un rumor que tardó en volverse palpable. Amelia estaba encinta. Su vientre comenzó a insinuarse bajo algunos vestidos y a ocultarse con recursos de costura. Pero la casa, que es un organismo sensible, supo leer los cambios en su caminar. Para Amelia, la noticia fue un temblor, una mezcla de maravilla y pavor. Había en ella la certeza de que ninguna decisión sería ahora solo suya. Hubiera consecuencias para el niño que llevaba dentro, para Tobías, para la casa entera. El varón, frente a la noticia, tuvo la claridad perversa de quien sabe administrar crisis. Tomó la decisión que el mundo esperaba: ofrecer la paternidad pública que amortiguara el escándalo. «Será mi hijo», declaró en voz baja a Amelia una noche, en el mismo corredor donde semanas atrás ella había temblado de miedo. No fue un acto de cariño, fue una maniobra de control. Con esa inscripción, la legitimidad social del niño quedaba a salvo, y la reputación de la casa continuaría intacta. Para Amelia, escuchar aquellas palabras fue otra clase de injerto. Aceptarlas significaba proteger al bebé. Rechazarlas, abrir una guerra que podría costar vidas. Tobías, a su turno, vivió el embarazo con una mezcla de orgullo contenido y dolor. Sabía que el niño que crecía en Amelia pertenecía a él por carne y memoria, y sin embargo la ley de la casa decía otra cosa. Así aprendió a amar sin posesión, a cuidar desde una distancia regulada. Le enseñó al niño en las sombras. Las canciones de la costa le llegaban en susurros, los nombres que se dicen en voz baja por miedo a la escucha. Gabriel comenzó a aprender dos geografías, la de los salones y la de los patios, la del linaje y la de la sangre que no se nombra. Cuando el niño nació, la casa respiró un alivio previsible. Lloros ordenados, toques de piano para que la herencia sonara serena, pañuelos en los ojos de las mujeres que no querían admitir que el nacimiento hubiera traído también una fisura. El varón fue fotografiado por las miradas. Se colocó el adjetivo de padre como quien se coloca un medallón. Amelia sostuvo al bebé con la ternura de quien sabe que el futuro del pequeño estará marcado por sus secretos. Tobías observó desde el umbral de la certeza, y en esa observación hubo de nuevo dignidad. Los primeros meses fueron un tejido complejo. Amelia amamantó en privado. En público, ostentó una leche que ella misma sentía menos inadecuada al presentarse vestida y peinada. Tobías actuó como quien realiza una vigilancia amorosa. Cambiaba pañales cuando nadie miraba, improvisaba juguetes sencillos con trozos de madera, hablaba con Gabriel en un idioma que nadie entendía pero que el niño asimilaba como patrimonio secreto. La paternidad, en la casa grande, se convirtió en múltiples manos, la del varón en las visitas ceremoniales, la de Tobías en las horas que no se cuentan, la de Amelia en la presencia constante que intentaba reconciliarlo todo. No obstante, la tregua duró lo que un objeto delicado aguanta sin reforzar los hilos. La tensión social no desapareció. Las miradas de algunos hombres se tornaron más cortantes. Las insinuaciones en el mercado empezaron a tener filo. Además, Alcides no era un patrón amable. Su propia fragilidad emergió como enfermedad. Las visitas al médico, las noches de fiebre, los silencios largos en su despacho, fueron instalando una sombra que nadie olvidaría. Su salud declinaba, y con ello la estructura del poder se sacudía. Fue en ese tiempo de fragilidad cuando surgió la primera gran amenaza. Un hombre venido de otra hacienda, con deudas y rencores, vio en la historia de la casa una posibilidad de chantaje. Se acercó con papeles que sugerían pruebas.
con el rumor envenenado que podría convertirse en guerra de honor. El barón, consciente de que su reputación servía como muro protector, reaccionó con la violencia velada de quien impone disciplina. Cerró negocios, ajustó cuentas, ofreció recompensas silenciosas para quienes mantuvieran la boca cerrada. La protección que había prometido a Amelia se ejerció con mano gruesa. No era protección dulce, era miedo maniñado en nombre del orden. Pero la fuerza no bastó para contener la exposición de un secreto que late. Cuando la noticia del parentesco comenzó a circular más allá de los muros, Amelia supo que la vida que había tratado de guardar con cuidado, ahora corría el riesgo de aprisionarse en juicios. Y Tobías, que había aceptado entrar en la casa por la promesa de cercanía, vio que su presencia podía convertirse en un peligro para quienes estaban a su alrededor. Por ello, y por decisión de la maquinaria de la hacienda, se decidió un nuevo desplazamiento, enviarlo temporalmente a una propiedad lejana, trabajo que justificaría su ausencia, y de paso, atenuaría las sospechas. La separación fue un golpe. Amelia lloró sin estridencias. Tobías la abrazó con esa calma suya, con la certeza de que a veces el amor se expresa en resistencias cortas. Partir para volver. Gabriel sintió la ausencia del hombre que le hablaba en otra lengua, y aún sin comprenderla, la lloró con una pregunta en los ojos. La casa volvió a sus rituales, pero con menos brillo. Los salones parecían más enormes, como cajas vacías. Durante la ausencia de Tobías, Amelia encontró aliados inesperados. Algunas mujeres jóvenes del servicio la trataban con más ternura. Una nodriza, de mirada serena, se convirtió en compañera de vigilia. Incluso dona Constanza, cuyo oficio era el rumor, mostró una tregua. A veces, en los corredores, Amelia imaginaba que el peso de la prisión social se diluía, pero esa superficie amable no borraba la verdad. La separación había sido, en el fondo, una medida que preservaba la casa y castigaba los cuerpos que la habitaban. Los años pasaron con ese ritmo sinuoso. Gabriel fue creciendo en un doble mundo. Era llamado públicamente heredero del barón, y, en la memoria acallada de la casa, era el niño que aprendía canciones de Guinea a la voz de un hombre que no siempre estaba presente. Tobías escribía ocasionales cartas, pocas, breves, que la nodriza atesoraba como reliquias. En ellas, hablaba del mar que le faltaba, de la tierra que trabajaba, de la espera que no llamaba desesperación. En esas letras había sabiduría y un modo propio de proteger. Proponía paciencia. Enseñaba que la vida puede contener tiempos distintos, y que cada regreso es un rito. Gabriel, con los años, tuvo el porte de quien escucha dos lenguas distintas y se esfuerza por traducirlas. Aprendió a leer con la paciencia de quien descifra un mapa. En las aulas improvisadas, absorbió las reglas que podrían sostener su posición. Pero también, en esos paseos furtivos por los patios, recibió las canciones de Tobías y la mirada de Amelia que, sin llamarlo, le pedía que fuera otra cosa. Menos espectro de apellido, más presencia en su propia carne. El varón envejeció con una mezcla de soberbia y fragilidad. Su autoridad se mantenía, pero el cuerpo ya no obedecía sin resistencia. En las noches de fiebre, los ojos se le volvían más confesionales, y a veces, sin poderlo planear, se le escapaban frases como piedras que ruedan cuesta abajo. En una de esas noches, con la voz recortada por el cansancio, Alcides se acercó a la cama de Amelia y pronunció un nombre que sonó como un juicio. Gabriel será mi heredero, si todo sigue así. No había en sus palabras arrepentimiento. Había, más bien, una operación de cálculo. Asegurar la continuidad de su sangre y su fortuna. A la muerte del varón, la casa se llenó de rituales. La gente vistió de luto y las voces se plegaron a la etiqueta. El testamento fue un documento que, en su lenguaje, no solo disponía bienes, sino que legislaba memorias. Gabriel fue confirmado como heredero. La noticia corrió desde el despacho hasta la senzala. El niño, contra todo pronóstico, se convertiría en el dueño de la tierra que lo había visto nacer entre secretos. Para Amelia, la muerte de Alcides fue un alivio complejo. No terminó con las heridas. No borró los años en que su libertad fue limitada por los códigos del matrimonio y la vigilancia. Pero la ausencia de quien había impuesto su ley
Significó el fin de un dispositivo que mediaba sus afectos con amenazas. Y para Tobías, la noticia llegó como un rumor que había de abrir puertas. El regreso, cuando se produjo, fue discreto. No hubo triunfalismo. Volvió con las manos curtidas por el trabajo en otra hacienda, y con la dignidad intacta. Al verlo, Amelia sintió un vértigo que mezcló el primer encuentro junto al pozo, con la certeza de que, ahora, su historia podía tomar una dirección distinta. Gabriel, ya joven, y con la mirada templada por los libros y la vida, enfrentó la herencia con un gesto que sorprendió a la comarca. Se propuso cambiar las cosas. No por sentimentalismo, sino por la experiencia íntima de haber sido hijo de dos mundos. Llevó la serenidad de quien aprendió a traducir conflictos en proyectos, y con ello, inició transformaciones en la manera de administrar la hacienda. No fue una decisión inmediata ni exenta de resistencias. Necesitó tiempo y estrategia. El primer gesto de Gabriel fue administrativo y simbólico. Abolir la venta de personas que se consideraban excedentes, mejorar las condiciones de trabajo, asignar horas de descanso, y sobre todo, reconocer públicamente a Tobías como persona libre. La libertad que él proclamó no fue un decreto simple. Vino acompañada de tierras, de documentos que reconocían el trabajo de quienes hasta entonces habían sido tratados como bienes. Gabriel no buscó la venganza. Buscó restaurar dignidades. En la plaza del pueblo, cuando se leyó el decreto, algunos hombres aplaudieron, otros murmuraron, pero la palabra libertad se plantó como semilla. Tobías recibió la libertad sin estridencias. Cuando el documento llegó, lo recogió con manos que habían sabido sostener sacos y bebés. La firma, el papel, no eran la libertad misma. La libertad habría que vivirla. Pero la formalidad le devolvía posibilidad. La posibilidad de nombrarse, de tener terreno propio, de caminar sin mirar siempre por encima del hombro. Gabriel, en gesto que habló más que muchos discursos, entregó a Tobías una porción de tierra cerca de un riachuelo, donde el mar parecía insinuarse en los vientos. Allí, Tobías plantó árboles y contó historias. Amelia, liberada de la vigilancia constante, eligió acompañarlo. No fueron jornadas sin heridas. En el pueblo, algunos conservaban la memoria de quien había mandado, y en sus voces había resentimiento. Dona Constanza, menos mordaz quizá, terminó por asistir a las tertulias que celebraban la transformación. La sociedad tardó en curvarse ante la nueva configuración. Los prejuicios no se borran como se quema un papel, pero la vida cotidiana, allí donde se tejen afectos, empezó a tomar otra costura. Niños corrían sin miedo en patios que antes tenían alambradas invisibles. Los trabajadores tenían días de descanso planificados y jornadas menos brutales. La familia que se formó no fue la de un cuento ideal. Se construyó con dudas y pactos continuos. Amelia y Tobías, ahora sin la obligación de esconderse, aprendieron a habitar el espacio público con una intimidad que no necesitaba de escondites. Gabriel, que había sido antes el heredero puesto por convención, se convirtió en puente y accionista moral. Enseñó a sus pares que la grandeza de una hacienda no radica solo en la producción, sino en la dignidad de quienes la trabajan. En las noches, cuando el viento venía del río, Tobías seguía tarareando canciones que hablaban del tambor. A veces, cuando Gabriel lo escuchaba plantar árboles, se detenía a aprender las palabras que el hombre usaba para nombrar la costa. Había en esos instantes una restitución sutil. Los nombres que antes habían sido retenidos como secretos, se pronunciaban en voz alta, sin temores. La casa grande, transformada por las decisiones sucesivas, respiraba con otra frecuencia. Los cuadros seguían en sus paredes, pero ahora las voces que llenaban los salones eran otras, y las decisiones se tomaban con más ojos presentes. La memoria, no obstante, es pródiga en contradicciones. La figura de Alcides no se borró de un día para otro. Algunos aún contaban cómo miraba, cómo administraba, cómo a veces ofrecía protección con precio. Gabriel, al revisar archivos y cartas, encontró páginas donde su abuela había sido sometida a la disciplina de la reputación. No buscó venganza,
Buscó reconocimiento. Mandó escribir en el libro de la hacienda las historias que antes habían sido ocultas. No eran documentos de glorificación. Eran textos que preguntaban por el pasado y que ofrecían amparo para quien viniera después. Con el tiempo, la hacienda cambió de ritmo. Se transformó en un lugar donde las cosechas se medían no solo en sacos, sino en horas de sol compartidas. Se abrieron escuelas para los hijos de los trabajadores. Se organizaron rituales que incorporaban las músicas de la costa. Se instituyeron remates donde la palabra libertad no era extraña, y se explicó con paciencia que la justicia no se logra de un día para otro. Gabriel, en sus decisiones, mostró que el poder puede ser instrumento de reparación si se entiende la historia propia con humildad. Amelia envejeció con la serenidad de quien tuvo el valor de elegir. No fue una vida fácil. Hubo noches de culpa, recuerdos de puertas que se cerraron, amigos que se perdieron. Pero también tuvo tardes de sol donde la risa, sin máscara, se dejaba escuchar. Se sentó en un banco del jardín y escuchó a Tobías contar a los nietos historias de la costa. A veces sus ojos se nublaban, y otras brillaban como cuando por primera vez vio la espalda de aquel hombre levantar el cántaro en el pozo. Sabía que la prueba que una vez hizo no solo la definió, sino que abrió rutas para quienes vinieran después. Tobías, con la tierra que le dieron, plantó más que cultivos. Plantó un modo de presentarse en el mundo. Su historia enseñó a los demás que la dignidad es algo que se preserva y se exige. No buscó protagonismo. Se comportó como quien sanea la herida con trabajo y palabra. De vez en cuando, recordaba la noche en el payol sin lujuria de exhibición ni esotericismo. La recordaba como el instante exacto en que decidió recuperar su propia voz dentro de un sistema que la negaba. Al terminar la historia, en la casa donde las luces ya no pretendían ocultar sombras, quedaba la certeza de que las decisiones personales tienen consecuencias públicas. Lo que empezó como un acto de búsqueda íntima, Amelia, probando, al gigante, se convirtió en la chispa que encendió transformaciones. No fue una redención perfecta. Hubo pérdidas, silencios y costos. Pero la vida de Gabriel, el reconocimiento de Tobías y la elección de Amelia enseñaron que la libertad no es una idea vacía. Es una práctica que se ejerce con consistencia, con leyes cambiadas y con el coraje de nombrar aquello que antes se ocultaba. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que aprecie escuchar voces que la historia dejó en sombras. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas y qué sentimiento dejó esta narración. Esas voces merecen ser escuchadas.